Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios, conocer a Dios. En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica. Yo soy Alonso Ibarra. Y yo soy Jessica Guel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí En Perspectiva 316. Gracias por estar otra vez con nosotros en este segundo episodio. Bienvenidos a Perspectiva 316. Así es, ya es 16 de marzo, entonces estamos lanzando nuestro segundo episodio. Y dinos, amor, Perfecto. ¿de qué libro vamos a hacer la síntesis el día de hoy? Dios y la pandemia, escrito por N.T. Wright. N.T. Wright, ya estamos esperando este resumen por mucho tiempo. Entonces, Ujú. cuéntanos un poquito de N.T. Wright. Muy bien, y sí, lo vamos a nombrar como N.T. Wright, como está en inglés. Ujú. Pero profesor de teología en varias universidades en Inglaterra. Ha escrito muchísimos libros teológicos en los últimos años. Ujú. Y pues una eminencia en cuanto a comentarios y teología Sí. y academia. Sí, bastante conocido. Yo escuchaba mucho su nombre también en mi Ujú. iglesia. Exacto, sí. Quizá no vemos al 100 exactamente como él algunos puntos, pero Ujú. tenemos una Tiene buena perspectiva doctrina y... sí, madura en cuanto a eso, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Dios y la pandemia. Dios y la pandemia. Y bueno, qué palabra, ¿no? Yo creo que hace un año y unos meses, unas semanas, la Ujú. palabra pandemia no significaba, no sabemos ni qué era. Sí. Wow, de un año para acá, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Sí. Y pues es algo tan triste realmente que Sí. COVID-19 ha tomado la vida de Tantos miles de personas, familiares. seres queridos, Ay, sí. pastores. Y lo lamentamos muchísimo. Sí, de verdad, yo personalmente he perdido familiares también, Ujú. pastores muy queridos y Sí. es una situación realmente terrible y Muy difícil, ¿verdad? no solamente que principalmente las pérdidas de vidas, pero también la economía. Se ha devastado gente tan Sí. querida que también está batallando tanto económicamente. Ujú. Iglesias que siguen cerradas hasta estas fechas después de un año de que empezó la Ujú. pandemia. Sí. Pues realmente estamos en una crisis global, una crisis. Sí. Y pues nos preguntamos tantas cosas, tantísimas cosas. Y pues Ujú. bueno, algo que yo he escuchado bastante de los cristianos, e incluso no cristianos, es el hecho, bueno, ellos creen el hecho de que esta Ujú. pandemia está aquí porque Dios está castigándonos Sí. por tanto pecado que estamos viendo en y Ujú. fuera de la iglesia, en este mundo, Ni fuera que de es la un iglesia. castigo. Ujú. ¿Qué nos dice N.T. Wright al respecto? ¿Qué nos dice la Biblia, verdad? Sí, pues él recalca el punto que acabas de decir, ¿verdad? Muchos Ujú. dicen, no, Dios no está castigando. Pero dicen, pues mira a los judíos. Dios dice, obedece la ley. No Te va a ir bien. obedecieron. Exacto. Y si no No, obedeces, sí. exilio. ¿Y qué pasó? Pues exilio. Sí. David dice en el primer salmo, bendecidos los que siguen la palabra de Dios, maldecidos los que no siguen la palabra de Dios. Entonces de ahí se agarran, pues muchos cristianos, ¿no? Al decir, pues ahí tienes en la Biblia, dice que haz el bien, te va a ir bien, haz el mal y te va a ir mal, ¿no? Entonces Ujú. si nos está yendo mal es porque hicimos el mal. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, pero no. Ujú. Hay que tener un contexto más amplio. Ok. El mismo David Ajá. dice en Salmo 44:8, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. En otras palabras, David está diciendo aquí que los justos sufren, Ujú. los que por causa de ti nos matan. Ujú. Entonces, también está el ejemplo de De Job. Job. Ajá, exacto. Entonces aquí
N.T. Wright afirma, cuando cualquier persona dice que el coronavirus significa que Dios quiere que te arrepientes, perdón, diles que lean Job. Ujú. El punto de Job es que ese no es el punto del sufrimiento. Ujú. No podemos decir que lo que estamos viviendo es igual, es cierto que Dios nos está castigando, porque el libro de Job dice que no. Sí, como vemos en el libro de Job que Dios mismo dijo que él era un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todo eso le sucedió, le vino tanto mal, tanto sufrimiento a su vida. ¿Quién en esta vida después de Cristo sufrió más que Job? No sé, pero... Increíble, ¿verdad? Y él era un hombre bueno y Dios mismo, el Dios perfecto y justo, dijo que Job era perfecto y justo. Entonces, el punto que tú estás diciendo es, así como Dios mismo hasta castigó, bueno, a los amigos de Job, porque ellos decían, Job, tú pecaste, por eso estás sufriendo. Y Dios dijo, nene, ¿no es cierto? Mi siervo es perfecto y recto. Y al final, bueno, obviamente Job aprendió muchas cosas, logró conocer más a Dios. Pero el punto es que, tú lo acabas de decir. COVID-19. Bueno, pero en el libro de Job. El sufrimiento. Job nos enseña que el sufrimiento... Sí, no es igual al... No podemos decir que el sufrimiento es seguro que Dios nos está castigando. Ajá. Entonces, aplicándolo al COVID-19, igualmente, igual como Job nos enseña, Dios nos enseña en el libro de Job, no podemos decir que este sufrimiento que estamos pasando por esta pandemia es resultado de un castigo de nuestro pecado, de nuestras fallas, ¿verdad? Obviamente no decimos que no hay pecado en el mundo, claro, sí lo hay. Cada vez más. Sí, pero está la evidencia de Job. Sí. N.T. Wright y nosotros decimos no pasen por alto la evidencia en la enseñanza del libro de Job, aunque es muy fácil, muy fácil decir, no, Dios está castigando. Pero Job dice que sí, y Jesús mismo también dijo, en este mundo tendréis aflicción. Le está diciendo a sus discípulos, Jesucristo mismo, que los cristianos van a sufrir. Lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento y sin razón aparente. Simplemente al seguir a Cristo vamos a sufrir. Y también por el hecho de ser humanos vamos a sufrir, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos decir, en resumen, por lo que me mencionas, que el COVID-19 es un castigo. Es por causa. Castigo, sí. Por el castigo de Dios. Ajá, wow. Exacto. Ok, pues también he escuchado, a ver, refútame esta. A ver, ¿Qué? Estoy nervioso. Bueno, de hecho, paréntesis gramatical. Ya sé que no me van a creer, pero no se dice el COVID, sino la COVID. Porque es la enfermedad. Coronavirus disease. Ajá. Entonces la palabra COVID. Disease en español es femenino, la enfermedad. Entonces se dice la COVID. Si no me creen, pues investiguen. Así lo voy a decir en este episodio y me disculpan, la COVID. Entonces, regresando al tema. Bueno, después yo he escuchado mucho que la gente dice, y yo también lo he llegado a creer, la verdad, cuando empezó todo esto, que es el fin del mundo. Sí. Que son las señales y ya. Pues que no inventes, o sea, está no de miedo. Tantas cosas que han pasado, la verdad, sí, yo he llegado, señor, ¿en qué momento vienes? Los fuegos de California, Sí, simplemente en Estados Unidos. El frío de Texas que acabamos de pasar no hace mucho. Sí. Tantas crisis, ¿verdad? Entonces, pero mira, Cristo mismo dice que se escucharía de pestes y de guerras, pero Mateo 24:6, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. ¿Ok? Entonces Cristo mismo dijo. Mismo, sí, Ajá. Entonces, esto es lo que recalca N.T. Wright. No te preocupes de los rumores, confía en Cristo, mantén tu vida de oración. Sí.
Entonces entiendo que de repente nos entra el pánico y decimos, ¿sabes qué? Esto está pasando porque es el fin del mundo, pero Jesús dijo, bueno, todo eso va a pasar, pestes, guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y Sí. también me viene a la mente otro versículo que Jesús dijo que nadie sabe. En Hechos 1, 6, 7 y 8. Ajá, No vamos a saber. Eso es, de hecho, del Padre. sí. Cristo dice que Él ni sabe, ¿verdad? Ni siquiera él sabe el Interesante día eso. ni la hora. Ajá, solamente el Padre, Dios Padre sabe ese detalle, ese Ajá. día. Entonces no podemos decir que estamos a punto En los de... últimos tiempos, porque diríamos que sabemos más que Jesús, ¿no? Jesús no Exacto, sabe sí, cuándo es el sí. fin del mundo, pero yo sí. Sí, entonces el punto aquí es que la vida del cristiano no es enfocarnos en las señales al exterior, sino mantener una vida de oración. Al ratito platicamos más de este tema, pero como el ejemplo de la oración del Señor o el Padre Nuestro, tenemos la perspectiva perfecta de un cristiano. Sí. Sí tiene la perspectiva al futuro. Dice, venga tu reino, ¿verdad? Quiere vivir a la luz de la eternidad. ¿Verdad? Venga tu reino. Pero también mantiene una relación limpia y pura con Cristo, humilde. Sí. Diariamente está orando, venga tu reino y también perdóname mis pecados. Entonces me gusta lo que dice N.T. Wright. Dice, resume muy bien. Dice, de hecho, vivir la vida de un discípulo de Cristo es simplemente saber cómo vivir y orar el Padre Nuestro. No como un rito, Sí. un sacramento, digamos. Un rezo, sí. Un rezo, pero una realidad espiritual íntima con nuestro Dios. Ok. Entonces no podemos decir que el motivo de la pandemia es un castigo, No, porque la Biblia nos enseña que el sufrimiento no siempre es razón o es consecuencia sí, de no podemos pecado. decir eso. No Y podemos. tampoco podemos decir que la pandemia es razón de que es el fin del mundo, porque Jesús mismo dice que ni Él sabe, ¿verdad? Que solo el Padre sabe cuándo va a llegar la hora. Y también Sí. Jesús dijo que va a haber pestes, Sí. pero aún no es el fin. Sí, además otros cristianos podrían interpretar los eventos mundiales como un anuncio de la segunda venida, ¿verdad? Pero N.T. Wright nos recuerda que esto no es cierto. ¿Ok? Es pretender saber más de lo que Cristo sabe. Allí se encuentra en Marcos 13, 32. Ok, regresemos un poquito al pasado. Ajá. Y platicamos algo más de historia. Ok, pues el autor dice, pues recalca que en el mundo pagano de la antigua Grecia o de Roma también se hacían estas mismas preguntas, ¿verdad? Porque también ha habido catástrofes y pandemias Sí, desde exacto. tanto tiempo como desde que existe la raza Sí. humana. Entonces los pensamientos de ese entonces era que en momentos de crisis no se había hecho un sacrificio correcto, ¿verdad? Es un castigo Sí. de Dios. Y por consecuencia los dioses que viven en Monte Olimpo nos están castigando. Y Sí. los filósofos de ese entonces tenían sus escuelas que desarrollaban un pensamiento, trataban de interpretar estas situaciones con más a detalle. Ok. Y pues el autor habla de 3 escuelas principales, 3 perspectivas, corrientes principales. Ok. Pues habían los estoicos que dicen, pues la vida es sufrimiento, mijito. Entonces, aguántate, mijito. Aguantes. Número 2, los epicúreos. La vida y los dioses son impredecibles, aleatorios, uno nunca sabe qué va a pasar mañana. No hay un propósito escrito, solamente pasa porque Ajá, sí. entonces YOLO. Sí.
Entonces diviértete. Y número 3, los platónicos. Un poco metafísico aquí, una disculpa, pero Ajá. dicen que este mundo, de hecho, es una sombra. Nada más es una sombra, no es real. En el futuro, cuando lleguemos a un conocimiento alto y pleno, eso ya va a ser la realidad. Un poco extraño, pero Eso es lo que creían, que este como, mundo no es real. ajá, adoración a la metafísica, Sí, a lo que no es físico, ¿verdad? sí. Ok, entonces esas eran las respuestas, ¿no? Que los paganos tenían, Sí. pero también hay una cuarta, que de hecho es la cristiana. Ah, ¿Cuál es nuestro legado cristiano del primer siglo? ¿cómo es que ah, los cristianos abordaban esta gran pregunta que se hacían también los estoicos, los Sí. epicúreos? ¿Por qué pasan Ajá. estas catástrofes? ¿Por qué tenemos este sufrimiento que estamos viendo en estos momentos? Ajá, pues primero continuamos con la idea de la historia, de nuestro legado. Habemos los pensamientos históricos, filosóficos, pero la evidencia de los cristianos es que cuando pasaban esto en los primeros siglos, la iglesia cristiana, de hecho, se quedaban en ciudades afectadas por catástrofes. Se quedaban, daban de sus bienes, se quedaban como enfermeros. Y las comunidades decían, pues, ¿qué onda con estos que se llaman cristianos? Y los cristianos respondían, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Él puso su vida en riesgo para salvarnos. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Y por consecuencia, mucho de lo que el mundo hoy en día, de hecho, piensa como considera justo, social justice, etcétera, enfermería, las escuelas, de hecho son innovaciones, Hospitales. los hospitales son innovaciones cristianas. De allí vienen, de los cristianos. Exacto, exacto. Pero hablando un poco, eso es históricamente hablando. Ahora, Sí. teológicamente hablando, N.T. Wright aquí pues nos describe algo increíble hablando de Romanos 8. Entonces, dice, Respondiendo a la pregunta de por qué pasan estas crisis. que la única cosa que sabemos de todo esto es que el no saber es en sí el lugar correcto en donde estar. A ver, esto es algo importante. Entonces, Ajá. por lo que contábamos, estas tres perspectivas trataban de explicar por qué pasan, Ujú. ¿no? Por qué Sí. están pasando, digamos así, la pandemia. Ujú. Y los cristianos, la manera en que lo entendemos es simplemente no sabemos. No sabemos por qué está sucediendo todo esto, así como Job no sabía por qué sufrió, y ni siquiera aunque tratemos de explicar por qué Job sufrió no lo vamos a entender. Sí, Pero me estás diciendo que eso es exactamente lo que Dios quiere, que exacto. no sepamos. Que no sepamos, que vivamos por fe. Mm, Un cristiano es un creyente sí. en Dios. Sí. Entonces, un cristiano su identidad no se define por sus circunstancias, se define por lo que Dios dice quién soy. Yo soy un heredero de Cristo, del reino perfecto y futuro de Cristo, en cuando no va a haber pandemias. Tengo que orar y esperar en la promesa de que todo nos ayuda a bien. Ok, Romanos 8. entonces, me imagino que eso responde a la gran pregunta. Bueno, Ujú. ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Respuesta, no sabemos, pero... Sí, Entonces, ¿qué debo de hacer? sí, ¿Cuál sería orar, la respuesta? orar, saber que Dios está en control, todas las cosas nos ayuda a bien, ¿verdad? Ujú. Y bueno, también pensaría, pues, que es... Con toda esta situación, hay gente yendo directo al infierno, gente muriendo, Cierto. jóvenes y viejos, ¿verdad? Yo creo que es el momento perfecto para evangelizar, ¿no? Para
ponernos bien con el Señor, tomar las cosas en serio y ir por todo el mundo? Ah, Aquí la perspectiva, el punto de vista del autor N.T. Wright es increíble. Dice que tenemos que tener mucho cuidado Okay. con ese manera de ver las cosas. No, porque yo lo he escuchado bastante, ¿no? Como que mucha gente nos anima a aprovechar esta situación Aprovecharte, sí. Hay que tener mucho cuidado con hacer eso. Okay. Porque tenemos que interpretar las circunstancias que enfrentamos con la muerte y resurrección de Cristo en el centro. Entonces, si no hacemos eso, si no exaltamos la obra completa de Cristo, dice el autor, vamos a estar obligados a decir que cualquier crisis momentánea, Sí. debe ser un llamado al arrepentimiento más eficaz que la misma muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Ok? Entonces, vemos la evidencia del libro de Hechos, que los primeros cristianos, de la palabra de Dios, los primeros cristianos no esperaron una catástrofe para empezar su movimiento cristiano, su movimiento misionero. Sí. Entonces, lo que estás diciendo es que, a ver, yo no puedo decir, aunque obviamente queremos salir a hacer la gran comisión, ¿no? Y ponernos bien con el Señor y obedecer, pero no por motivo de la pandemia, sino por motivo del sacrificio de Cristo. Ese es nuestro motor y siempre lo va a hacer, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo debo de ir a evangelizar y hablar con otros de Cristo, no porque hay una pandemia sucediendo en este momento, sino porque Cristo murió y eso es lo importante, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque decimos ahorita, en este momento, no, mira, fíjate que esta crisis salgan y gracias a Dios ya estamos saliendo de la crisis, ¿verdad? Sí. En estas fechas. Y vamos a, de hecho, a estar más alejados de la gran comisión, del motivo real, ¿verdad? Sí, y si tenemos esta perspectiva, si seguimos con la perspectiva, ahorita que está la pandemia, salgan a ganar almas. Entonces, cuando ya no esté la pandemia, vamos a decir, pues ya no hay motivo para ganar almas, porque ya se acabó. Sí, ese es un error que puede infiltrarse. Sí, cometemos muy comúnmente entre cristianos. He escuchado mucho, pero pues bueno, gracias a Dios estamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Sí. Entonces, ¿por qué esperar una pandemia si ya tenemos la obra completa de Cristo? Sí, ¿qué otra razón necesitamos para ponernos las pilas, dirían por allí? Que el hecho de que Cristo, Dios mismo murió y resucitó y Dios me dijo, ve y predica el evangelio, y eso debe ser suficiente para que yo ya esté yendo a predicar el evangelio desde antes de que hubiese una pandemia, durante y después. Sí. Sin importar lo que está sucediendo en este mundo, obedecer al Señor, ¿verdad? Sí. Y ese debe ser mi motor. Wow, anunciar el reino de Cristo no depende de guerras, de pandemias, sino depende de ser llenos del Espíritu Santo y compartir el Evangelio, la obra completa de Cristo. Nuestra motivación no es la muerte de humanos alrededor de nosotros. Nuestra motivación debe de ser la resurrección de Jesucristo. Así es. Y eso me recuerda como a la iglesia primitiva en Hechos. Cómo es que actuaba también creo que hubo una hambruna, ¿no? Así es. Tiempo donde hubo escasez. Exacto. Ajá. Que podríamos... No, imagínate, creo que está peor que COVID. Imagínate que en todo el mundo conocido no haya comida. Así es. Sí, pues exactamente. No puedo creer. Hay ejemplo... Tenemos el ejemplo. Literal, no tengo chocolate. Sí, mira, pues fíjate que este es el ejemplo de Hechos 11. Una ciudad muy grande, metropolitana, como el Nueva York de hoy en día. ¿Qué era? La ciudad. ¿Es Antioquía? Antioquía, Hechos 11. ¿Okay? Había la iglesia de Antioquía. Llega el profeta Ágabo y que anuncia que va a haber una gran peste, una hambre en esa ciudad. Entonces, ¿qué hace la iglesia primitiva? ¿Qué hacen los cristianos allí? ¿Tienen miedo y se esconden? No. ¿Es el fin del mundo? No.
Dios nos está castigando, arrepiéntense. No, mira, dice aquí, los cristianos rehusaron interpretar la profecía de Ágabo como una señal de fin. Pero sino determinaron, de hecho, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los más vulnerables por su situación, su industria de esa zona, por su situación económica, vulnerables. ¿Por qué? Porque los cristianos de Antioquía entendían su rol teológico, podemos decir, como resume N.T. Wright, que Dios siempre ha querido obrar a través de su iglesia, ha querido obrar en su mundo a través de seres humanos leales a Él, salvos, redimidos. Entonces, Dios nos quiere usar para servir a los demás. Entonces, también, si me permites, amor, aquí un punto súper asombrante de Hechos 11 que hace el autor, que nunca en la historia del mundo se había escuchado de un grupo multicultural como Antioquía, en una cierta ciudad, que nunca se había escuchado que este grupo siente una obligación fraternal a un otro grupo monocultural situada en otra ciudad. Sí, lo podríamos platicar como Nueva York, preocupándose por el pueblito más diminuto y que no hablan ni español en los rincones de México, ¿no? Sí, en la Huasteca. Sí, entonces los neoyorquinos, sabiendo que en la Huasteca están sufriendo hambre, se preocupan todos viviendo en la metrópoli más importante del mundo y siendo super nice y teniendo mucho dinero y lo que quieras. Ahora, considerando que había hambre también en Antioquía, ¿no? Consiguieron lo que tenían y lo mandaron a un pueblito de gente que ni conocían, ¿no? Increíble. Sí, es increíble. Entonces, este es el desarrollo del evangelio, del poder del Espíritu Santo. Qué hermoso testimonio. Ahorita estoy pensando en gente que yo sé que en medio de esta pandemia han dado de su propia escasez, como dice en Filipenses. A ver, de hecho, Corintios 8, se dieron de su escasez los macedonios. Ajá. Ok. Entonces, bueno, en fin, estoy pensando en algunos creyentes que yo conozco, ¿verdad? Cristianos que de su escasez han dado lo que tienen para alimentar a otros, ¿no? En medio de esta pandemia, y pues qué bendición. Oye, y con toda esta situación, especialmente ahorita que nos mudamos a Estados Unidos en medio de la pandemia, yo he visto tantas diferentes opiniones respecto a este tema. Ahí te va. Ahora, como cristianos, digamos, algún pastor que se esté preguntando con toda esta situación de la pandemia, ¿debo de dejar abierta mi iglesia? ¿Debo de cerrarla? ¿Qué debo hacer? Sí, wow, qué pregunta, ¿verdad? Pues lo que tenemos que mantenerlo en oración y someternos a las autoridades que Dios nos ha dado. Romanos 13. Crucial, sí. Pero aquí vemos lo que dice el autor N.T. Wright. Da 2 puntos principales teológicos que tenemos que tener en mente. 1, Dios y sus seguidores no necesitan un edificio para servir o para hacer testimonio al mundo. No necesitamos un edificio. Nos podemos congregar donde sea y ser iglesia. Donde 2 o 3 la misma palabra iglesia no nos da la idea de un templo, nos da la idea de que no. Bueno, recordamos que nosotros somos la iglesia, entonces. Sí, exacto. Pero número 2, es interesante lo que dice aquí. La iglesia tiene que resistir el movimiento a la secularización total. Ok. Entonces, la cultura sin Dios quiere que el cristianismo se realice solamente en privado. ¿Verdad? A lo mejor te has escuchado esto, ¿verdad? Ay, qué bonito que crees eso de Cristo y todo esto. Pero tú créelo, tú tienes tus creencias y yo las mías. Entonces no me hables de Dios. Ajá.
Ese es el movimiento del posmodernismo. Ese es el movimiento secular. Ese es el movimiento del mundo. Ellos están bien que tú creas lo que tú creas, pero en privado, por favor, ¿verdad? Eso es lo que dice el autor. Sí. Sin embargo, la iglesia congregada como un cuerpo es un testimonio visible y audible de que hay una dimensión espiritual a la vida. Algo que la cultura... Que existe algo más que lo terrenal, que podemos tener una relación con Dios. Exacto. Es un testimonio al mundo el hecho de ver el templo con la iglesia adentro, que somos los miembros congregados. ¿A eso te refieres? Congregados, exacto. Ajá. Que Jesús dijo de que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Entonces, un templo con su iglesia congregada en él no se puede esconder, o sea, los vecinos, la gente que pasa sabe que ahí se adora a Cristo, ¿no? Sí, ese es el punto. Wow, pues realmente que este episodio a mí me ha sido... Yo he aprendido mucho, la verdad. Qué bien. Me ha sido de bendición y pues... Sí. Espero que ustedes también hayan aprendido mucho. A ver, danos un resumen del resumen. Un resumen del resumen. Entonces, pues tengo aquí 4 puntos, ¿no? Número 1, que el sufrimiento no quiere decir que Dios nos está castigando. Ok, cierto. Ok. Número 2, el sufrimiento no significa que ya es el fin del mundo. Panic. No. Mantente en oración. Número 3. Eso es lo que hay que hacer, mantenernos en oración. Exacto. Número 3. El sufrimiento no es en sí una plataforma o motivación para predicar arrepentimiento. Sí, hay que hacerlo, pero con el motivo correcto, que es... la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa siempre es la motivación que nunca va a cambiar. Sí, nunca va a desaparecer, como una pandemia. Un día viene y ojalá que al día siguiente o al año siguiente se vaya, ¿verdad? Sí. Pero sí, claro, la resurrección de Cristo excede a cualquier pandemia, a cualquier catástrofe, ¿verdad? Sí. Y ese es el ejemplo de la iglesia de Hechos. No decían, hay hambre, vamos a predicar. Hay persecución de Nerón. ¿Nerón se dice? Ay, que arrepiéntense toda la iglesia. No, Cristo resucitó, hay que servirle a Él. Sí, porque Cristo, wow. Cristo es el motivo por el cual hay que servir a Cristo, ¿verdad? Exacto. Okay. Y número 4, el sufrimiento, cualquiera que sea, nos da la oportunidad de ministrar y orar para así servir a nuestro Señor, para así acercarnos a nuestro Señor, para así desarrollar nuestra relación con Dios. Como lo hemos leído en Job, ¿no? Exacto. Con todo su sufrimiento, el resultado, no sabemos, ni él sabe, ni sabremos tal vez hasta que estemos en gloria por qué sufrió, pero sabemos que también el resultado fue que conoció a Cristo, a Dios, ¿verdad? Antes de oídas y ahora y entonces él dijo, mis ojos te ven. Mis ojos te ven, exacto. Wow, pues el enfoque es que a Él sea la gloria y la honra. Así es, qué hermoso. Pues gracias por habernos acompañado. Gracias, mi amor, por esta entrevista que te pude hacer. Y bueno, no dejen de sintonizar aquí. También estamos en YouTube, Perspectiva 316. En Spotify nos pueden escuchar, @Perspectiva 3.16. Y bueno, también síganos en nuestro blog, que cada día estamos subiendo un pequeño pensamiento de en qué nos habló Dios en nuestra lectura. Estamos leyendo la Biblia en orden cronológico. Entonces, búsquenos por ahí en @Perspectiva 3.16 en Instagram. También estamos en Facebook. Qué bien. Ay, pues qué bendición. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga grandemente. Adiós. En Perspectiva 316, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia.
Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro. Este es el mensaje del Evangelio. Tú y yo somos pecadores. Eso nos hace merecedores del castigo eterno, que es el infierno. Ni nuestras buenas obras ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Solo alguien perfecto, que nunca haya pecado. Solamente Él puede salvarnos. Y ese es Jesús. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él y solo en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 316.